y bendiciones a cada uno de ustedes. Les agradezco una vez más por acompañarme en el estudio de la palabra en este día. Vamos a iniciar un estudio sobre el libro de Judas. El libro de Judas es un libro pequeño que no muchos tal vez estudiamos, pero es un libro muy importante. El tema de esta serie o estos 3, 4 estudios que vamos a tener sobre Judas se titula Judas, cuidado con la apostasía y los falsos maestros. Vamos a leer del libro de Judas, el único capítulo que tiene, de los versículos 1 al 4, y leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Vamos a ir en oración, oremos. Señor y Padre bendito, venimos ante ti, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a poder entender el mensaje de tu palabra, que nos ayudes, Padre, a poder entender que nosotros debemos de contender, pelear, Señor, en que el evangelio permanezca puro, que el evangelio, las doctrinas de tu palabra, Señor, sean enseñadas de una manera en la cual sean los hombres liberados, Padre, del engaño. Al mismo tiempo te pedimos que nos protejas a aquellos que reclamamos conocerte y que, Padre, no neguemos la fe que nos ha sido dada y que, Padre, luchemos con fervor por mantener, Señor, la doctrina de una manera correcta. Te amamos, abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestra mente para poder enseñar y poder, Padre, aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, muy importante, hermanos, estudiar libros como este, sobre todo en los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Hay mucho engaño en nuestros días. La gente se pregunta cuál es la verdadera religión. ¿Cómo podemos llegar a Dios? Yo creo que es importante que nosotros estudiemos cartas como estas. Uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad actual es lo que le llamamos el robo de identidad o fraude a tarjetas de crédito, a nuestras cuentas de banco, de cheques. Tristemente, muchas personas hacen este tipo de fraude al hacerse pasar por familiares, por personas conocidas, por amigos o alguna compañía de renombre, y aprovechan estas circunstancias para cometer ciertos delitos sobre fraude. Se estima que en los Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 2014 al año 2021, se han perdido alrededor de 43 billones de dólares. Solamente en el año 2021, por fraude, 2020, perdón, por fraude, por medio del teléfono, se hizo una cantidad de 13 billones. La gente que estuvo haciendo fraude sobre el COVID fue alrededor de 145 millones de dólares, afectando a un total de 49 millones de consumidores aquí en los Estados Unidos. La mayoría de estos robos se hacen por medio de personas que te ofrecen algo aparentemente bueno, pero su fin es el de robar
y el de dañar tu economía. Entonces, fíjese que eso es algo serio. Y obviamente que nosotros lo tomamos en nuestras vidas particulares, pues con seriedad. Queremos que la gente sepa de estas cosas para que no sean engañados. Y con la misma pensamiento, al estudiar el libro de Judas, vemos que Judas se preocupó en que la gente tuviera una defensa, tuviera una mente despierta para poder entender las doctrinas que eran incorrectas. Ahora, la razón por la cual pues Judas escribe esta carta a los creyentes que posiblemente se encontraban en Asia Menor. Esta es una carta universal, no fue escrita a una iglesia específica, sino a un grupo de creyentes. Es para ponerlos al tanto y alertas de que había falsos maestros que se habían introducido a las iglesias con buenas intenciones aparentemente, pero que su fin no era, ¿verdad?, el de edificar, sino de destruir, traer mala doctrina y para engañar a los creyentes. Por eso él les habla y les dice que debemos de contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, la pregunta que muchos de nosotros nos hacíamos: ¿cómo es que nosotros podemos saber y conocer, verdad, si verdaderamente ciertas personas son verdaderamente cristianos, salvos, si verdaderamente son hombres de Dios? ¿Cómo podemos decir si una persona, verdad, es un verdadero ministro de Dios? ¿Cómo podemos decir si una persona es un verdadero creyente? ¿Cuál es la marca de un verdadero creyente? ¿Quién es entonces aquel que verdaderamente va a perseverar hasta el último? Entonces, hermanos, es bien importante. Ahora, para empezar, vemos pues que él nos dice en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, se está identificando. Hermanos, tradicionalmente se ha dicho que este Judas, quien escribe esta carta, no es, ¿verdad?, el discípulo del Señor Jesucristo, sino el medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mire lo que él se identifica como hermano de Jacobo o hermano de Santiago. La carta de Santiago, que también ya hemos estudiado, si usted recuerda, también fue escrita por el medio hermano del Señor Jesucristo. En Mateo 13:55 leo yo que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas? En Marcos 6:3 también nos habla este pasaje. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo o Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Fíjese cómo aquí nos habla aún de las medias hermanas del Señor Jesucristo. Y uso la palabra medio hermano porque recuerde, el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, por el milagroso poder del Espíritu Santo, y obviamente usó a María como un vaso para que Cristo pudiera tomar una forma humana y venir a este mundo y obviamente morir por los pecadores. Entonces, eso es algo maravilloso cuando digo que si él hubiera sido el hermano del Señor, medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerden, estos dos individuos, Santiago y el Señor Jesucristo, hermanos, vivieron con el Señor Jesucristo día a día. Hicieron actividades, conocieron a sus vecinos, conocieron a muchas personas y obviamente, mis hermanos, hubo una etapa en la cual tanto Santiago como Judas dudaban de la deidad del Señor Jesucristo. Y como ustedes han escuchado, hemos estudiado en la carta de Santiago,
estos individuos se convirtieron al Señor Jesucristo en el momento en que el Señor Jesucristo resucitó y se manifestó tanto a los discípulos y a un grupo de creyentes muy grande. Entonces, pues, por eso se cree que esta carta, mis hermanos, al él identificarse como hermano de Jacobo, es verdad Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo. Él entregó su corazón al Señor y pues también fue dado para que él escribiera por medio del Espíritu Santo una carta a los creyentes. Fíjese que él nos dice a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y eso es algo maravilloso, porque así como Judas y Santiago se relacionaron con el Señor Jesucristo, igualmente el creyente, ¿verdad? Nosotros nos relacionamos con el Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro hermano. Ahora, recuerda una cosa, también debemos de tomar el señorío del Señor Jesucristo y hacerlo Señor de nuestra vida. Así es como debemos de verlo primeramente. Cuando Judas está poniéndose en esta situación, dice siervo de Jesucristo. Él no se puso como alguien de influencia, hermano de Jesucristo, no, sino siervo de Jesucristo. Una persona que rinde completamente su voluntad a Dios, en este caso al Señor Jesucristo, y lo ve, ¿verdad?, como Él, como su Señor. El siervo es una persona que rinde completamente su voluntad al Señor y tiene el honor de ser elegido por su Señor para su servicio. Y ese es el privilegio que tenemos todos nosotros los creyentes. Como siervos del Señor Jesucristo hemos sido elegidos por Él, llamados, amados de Dios Padre y guardados por Jesucristo. Ahora, fíjense que estamos hablando cómo saber si somos de Cristo, cómo saber si no hemos, ¿verdad? Somos falsos, o cómo reconocer a aquellos que son falsos. Bueno, primeramente, aquí nos habla de la imagen de un creyente. La imagen de un creyente es que tiene que verse con humildad. Y eso es lo que Judas, está haciendo. Y la pregunta sería, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo te ves tú como cristiano, verdad? Ante tu posición con el Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de considerarnos? Fíjese que Juan 12:26 nos dice, dice, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Fíjese que debemos de vernos pues como servidores del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos pues decir si una persona es un verdadero creyente? Punto número 1. ¿Cómo podemos decir si una persona es un verdadero creyente? Bueno, primeramente ha sido llamado. Dice llamados y amados por Dios Padre. O sea que ha sido llamado. ¿Cómo sabemos que hemos sido llamados? Bueno, en Juan 14:6 Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, si no es por Jesucristo. Todo creyente, todo aquel que reclama conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad?, ha respondido al llamado que se nos ha hecho por medio del Evangelio de Jesucristo. Dios llama al hombre a aceptar y recibir el Evangelio. Ahora, esto se hace gracias a Dios por medio de la gracia irresistible de Dios. O sea, Dios trabaja en el corazón del individuo para que pueda entender su estado de pecado y como consecuencia de ello se arrepienta y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, el individuo, la persona, tiene que recibir ese llamado de Dios. Dios no puede hacer la decisión por ti. Tú tienes que hacer esa decisión. Tú tienes que entregar tu vida al Señor Jesucristo. Tienes que reconocer tu estado de pecado y
aceptarle y recibirle como Señor y Salvador. El creyente, pues, el verdadero creyente, es una persona que genuinamente ha aceptado, ha recibido el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó, Dios lo convocó por medio, ¿verdad?, de su Espíritu, por medio de su gracia, y el creyente responde a ese llamado. Eso significa entonces, fíjese, que un creyente, un verdadero creyente, ha sido llamado exclusivamente por Dios. No hemos sido nosotros los que fuimos a Dios, no. Dios nos llamó, Dios nos buscó. Recuerde, como ovejas, estábamos extraviados, perdidos. Y Cristo vino y nos rescató. Por eso dice la palabra en el Evangelio de San Juan que Cristo es el buen pastor, quien vino a buscar las ovejas perdidas, extraviadas. Entonces, así es como vemos, ¿verdad?, que ha sido llamado y luego también ha sido que santificado. Dice, llamados, amados en Dios, guardados en Jesucristo. Dice, misericordia, paz os sean multiplicados. O sea que el que ha sido llamado, el creyente que ha sido llamado por Dios, ha sido también santificado. Y la palabra santificación, santificado, quiere decir que esta persona se ha apartado del pecado, se ha apartado de su estilo antiguo de vivir y ahora se ha consagrado su vida para seguir a Dios. Es una persona que se aparta para obedecer a Dios, separada del mundo, de los placeres del mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo y de los placeres, obviamente estamos hablando de aquellas cosas que nos llevan a buscar, ¿verdad?, la carnalidad, a darle rienda a nuestra naturaleza pecadora. Y también ha sido, hermanos, guardados. Dice, guardados para Jesucristo. O sea que esa es una bendición igualmente. Aquellos que somos verdaderamente creyentes, somos guardados o preservados por Jesucristo. O sea que el creyente es una persona, fíjese, que es vigilado por Dios. Dios, ¿verdad?, lo mantiene en contacto. Ahora, como un padre que tiene a su hijo que es pequeño y que está en un lugar donde el niño, si no es cuidado, puede irse a la calle, puede ser atropellado, puede ser robado y es vigilado por su padre o por su madre para que nada le ocurra. Igualmente, el cristiano, el creyente, es vigilado por Dios, protegido por Dios, es guiado y dirigido por Dios día a día. Es fortalecido por Dios para caminar a través, ¿verdad?, de las pruebas y tribulaciones de la vida. Dice que es protegido de todos los enemigos que un cristiano pueda tener en la vida, incluso hasta ¿de quién? De la muerte. ¿Por qué? Porque el cristiano cuando muere va a la presencia de Dios. Y aún, mis hermanos, ¿verdad?, a quien se le ha dado vida abundante, vida eterna que es abundante. Ahora, el verdadero creyente, pues, es una persona que es preservada y guardada por Dios. Pero, recuerde, pues, que esta persona tiene que demostrar con su vida que verdaderamente conoce al Señor Jesucristo. Y siempre hago esa invitación para que si usted está escuchando este mensaje, usted todavía no ha hecho una decisión por recibir al Señor Jesucristo, ese es el mensaje. El mensaje es, ¿verdad?, que usted entienda que tiene que aceptar, recibir a Jesucristo en su mente, en su corazón, como su Señor y Salvador, para que usted pueda ser salvo
y que usted pueda, ¿verdad?, recibir el beneficio de ser un hijo, una hija de Dios. Ahora, entramos al versículo número 3. Versículo 3 es el tema principal de la carta. Punto número 2, ¿verdad? La defensa de la fe del cristiano. La defensa de la fe del cristiano, punto número 2. Y el versículo 3 dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue dada a los santos. O sea, parece ser que Judas originalmente él quería escribir algo acerca de la salvación del evangelio. Pero al ver la situación que se estaba llevando en ciertas iglesias de individuos, ¿verdad?, falsos maestros que se habían infiltrado y que estaban enseñando cosas incorrectas, él vio la necesidad de escribir exhortando a los creyentes a luchar, ahora dice, ardientemente por la fe. O sea, de una manera, mis hermanos, constante, de una manera, ¿verdad?, en la cual nosotros entendemos y vemos la importancia de mantener el evangelio limpio. Hoy en nuestros días existen miles de compañías que se dedican a vender agua. El agua es un elemento importantísimo para todo ser viviente. Nuestros cuerpos están formados aproximadamente 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. Bueno, y nosotros nos preocupamos por la calidad de agua que tomamos. Nosotros hoy en estos días el agua se vende en contenedores de plástico como este. Y sabemos que esta agua ha sido filtrada, ha sido tratada y tiene un proceso en el cual ha pasado y no está contaminada. Ahora sabemos nosotros, se nos dice que si el sello de una agua está roto, pues obviamente no lo usemos porque posiblemente esa agua ya está contaminada y ninguno de nosotros con nuestro sentido común pues queremos tomar agua, un alimento que está contaminado. Protegemos nuestro cuerpo. Y eso es el mismo principio. Hermanos, el evangelio del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, debe de permanecer pura en cuanto a sus enseñanzas que nos fueron dadas y debemos de protegerla. Por eso es que Judas hace ese llamado urgente a los creyentes, a quienes manda esta carta, para que se pongan alerta y defiendan la fe que ellos habían abrazado. Y no solamente eso, sino que también, mis hermanos, se mantuvieran fieles y firmes en la profesión de esa fe que ellos habían hecho. Ese es el problema, porque una persona que se desvía de la doctrina correcta es lo que llamamos un apóstata. Un apóstata es uno que ha negado la fe. Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo no entendía el concepto de esa palabra. Yo era un muchacho, decimos en México, un chamaco. Y recuerdo que estábamos en la calle con varias personas. Había unas personas adultas, unas señoras sobre todo. Y pasaban ciertas personas con sus Biblias que iban el día domingo en la tarde al estudio de la palabra. Yo no sabía qué era eso. Yo no sabía, en mi casa no teníamos una Biblia. No era común que la gente tuviera una Biblia en su casa. Posiblemente muchos la tuvieron, pero nosotros no teníamos una Biblia completa. Teníamos ciertos escritos, tal vez un Nuevo Testamento, pero bueno. Y me acuerdo que una de las personas dijeron, ahí van estos apóstatas. Y yo me quedé viendo y dije, ¿y qué es eso? O sea, y me dijo, ¿no sabes tú qué es un apóstata? Y le dije, pues no.
Me dijo, bueno, un apóstata es una persona, un individuo que se ha apartado de la religión verdadera. Entonces yo pues ya me quedé pensando y dije, ok, eso es un apóstata. Y verdaderamente ese es un apóstata. Un apóstata es una persona que se ha desviado de la verdad y ahora enseña o vive algo que no es verdadero. Y ese es el llamado, ¿me entiende?, del día de hoy. En el día de hoy, porque existen muchas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios que se han infiltrado y que obviamente, ¿verdad?, pues pueden dañar a la sana doctrina en la iglesia. Los creyentes, nos dice ahí, debemos de luchar pues por la fe en contra de los falsos maestros. Tengamos en cuenta que Judas, mis hermanos, sabía muy bien, había entendido el concepto de la sana doctrina y a él estaba preocupado ahora para que no se infiltraran esos falsos maestros y sus falsas creencias. Por eso él les está hablando. Les está diciendo, ¿verdad?, que deben de luchar de una manera ardiente. Él se ve obligado a agarrar su pluma y escribir una carta para exponer a esos maestros heréticos, herejías que enseñan doctrinas incorrectas. Y le advierte pues a estos creyentes del gran peligro, mis hermanos, de la apostasía. Él quiere dejar en claro eso, dijimos. Hermanos, la fe que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús no debe de ser torcida, añadida o quitada. Debe mantenerse pura y libre de todo error. Ahora, ¿por qué? Él nos da la razón en el versículo 4. Dice, porque ciertos hombres se habían deslizado. Dice, porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho estaban marcados para esta condenación. Impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. O sea que, fíjese que las características que estos individuos tenían es que ahora, ¿verdad?, se habían infiltrado, habían cambiado su manera de pensar, enseñaban de una manera incorrecta. Ahora, fíjese que él, Judas, ve, mis hermanos, a estos falsos maestros como los peores de toda la tierra, ¿ok? ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, estaban marcados para esta condenación. O sea, fíjese que él está hablando de que estos individuos que enseñan esas falsas doctrinas están marcados tristemente para una condenación eterna. ¿Por qué? Porque están corrompiendo la sana doctrina que la palabra de Dios nos fue dada. Ahora, en aquellos tiempos habían ya ciertos grupos, por ejemplo, como los judaizantes. Los judaizantes se infiltraron en las iglesias. Por ejemplo, en las iglesias de Galacia, Pablo escribe. Ellos decían que la salvación es a través de Jesucristo, pero había que guardar la ley y las obras de la ley, lo cual Pablo escribe en la carta de Gálatas y les dice que no es así. Ya también existía el gnosticismo. El gnosticismo, bueno, era una manera de pensar de los griegos en las cuales, ¿verdad?, ellos creían que el espíritu era inmortal y que estaba aprisionado en el cuerpo humano y que Cristo, cuando vino, en realidad no era un ser humano, era un espíritu. ¿Por qué? Porque lo material no podría coexistir con lo espiritual. Entonces, fíjese que esas son enseñanzas que ya estaban ahí metidas. Y dentro del gnosticismo estaban los estoicos.
hacían un gran énfasis en el cuerpo. Se sometían a dietas rigurosas, vivían en pobreza, ayunaban, pero obviamente su énfasis no era verdaderamente en honrar a Dios, ¿verdad? Sino castigar al cuerpo, sujetar al cuerpo. Y tenían otros hombres que también se llamaban los epicúreos. Y su énfasis de ellos era al revés, era disfrutar la vida porque el espíritu no podía ser ya tocado por la naturaleza pecadora. Ellos creían que ya eres salvo y una vez que ya eres salvo, vive como quieras, haz lo que quieras porque ya eres salvo. Y saben que eso es algo que se ha infiltrado en nuestros días. Personas que te dicen, tú eres salvo y puedes hacer lo que tú quieras. Y eso no es cierto, mis hermanos. El verdadero creyente persevera hasta el fin. El verdadero creyente, mis hermanos, debe de permanecer en la fe. Y vamos a seguir estudiando este libro y que nos enseña, ¿verdad?, cómo tenemos que tener cuidado de la apostasía. En conclusión, podemos usar este libro, fíjese, para contrarrestar enseñanzas y filosofías de nuestros días que son peligrosas y que se están infiltrando a nuestras iglesias, al cristianismo. De hecho, en el libro de Segunda de Tesalonicenses se nos habla de la gran apostasía. La gran apostasía, mis hermanos, es posible que ya esté presente en nuestros días. ¿Por qué? Porque, hermanos, gente, ¿verdad?, que está negando la manera en que viven, están negando la verdadera fe. O sea, filosofías, mis hermanos, como la evolución. Personas que creen que la evolución y la creación se combinan. Y eso obviamente no es así. Personas, mis hermanos, que creen, ¿verdad?, que hay la psicología es una manera en la cual también nosotros podemos, ¿verdad?, ser libres. Cristo nos hace libres. Ahora, la psicología tiene muy buenas herramientas, pero recuerde, la psicología, por estar basada en el humanismo, no puede liberar al ser humano de sus pecados. Tenemos, fíjese, lo que hoy llamamos la libertad de expresión. Y cuando digo libertad de expresión de la mente y del cuerpo, la gente o muchos individuos, personas que dicen, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Y eso es lo que dice ahí Judas, lo que llamamos el libertinaje. Hay una diferencia, mis hermanos, entre la libertad y el libertinaje. La libertad es el poder regirse por medio de lo que es correcto y verdadero y que nos lleva a tomar mejores decisiones para así honrar a Dios. Mientras que el libertinaje es la libertad engañosa que nos hace vivir conforme a nuestros deseos sensuales y no querer control y autoridad en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Convierten en la gracia de nuestro Dios en libertinaje. No te preocupes, haz lo que quieras, que tú eres salvo. No, preocúpate, porque si tú eres salvo, debes de perseverar en la fe hasta el día en que Cristo venga. Hermanos, hoy en la iglesia también se están infiltrando enseñanzas como estilos de vida que son pecaminosos y que la gente obviamente, mis hermanos, los acepta. Por ejemplo, el vivir en unión libre, el no casarse y vivir, ¿verdad?, dos personas. Y imagínense, estoy hablando en la iglesia y hay personas que no se han casado y viven en unión libre y no ven ningún problema. Hermanos, y ya no se diga pecados como el homosexualismo, como el lesbianismo, la bigamia, la ideología de los géneros que está entrando, hermanos, todo eso en nuestras iglesias. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿verdad?, debemos de defender la fe. El evangelio de la prosperidad.
El evangelio, mis hermanos, ha sido rebajado y no hay una doctrina, una solidez doctrinal correcta. Por eso es importante cuando Judas nos dice que debemos de pelear ardientemente por la fe, no es porque la salvación se pierde, sino porque debemos de cuidar la pureza del evangelio y debemos de mostrar nosotros mismos a Dios como hombres y mujeres que amamos y nos preocupamos para que nosotros, mis hermanos, también no seamos apóstatas, no neguemos la fe que una vez se nos fue dada y que esa fe es la que nos lleva a estar en paz con Dios. Con eso en mente, vamos a orar para ser despedidos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora por el privilegio y la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos en los cuales se ha infiltrado, Señor, a la iglesia muchas filosofías del mundo. Filosofías, Padre, que no nos ayudan y que causan daño al evangelio. Permite que el cristiano, que el creyente, Padre, se prepare para poder reconocer esas enseñanzas y poder, Padre, refutarlas y poder vivir de una manera en la cual honremos a nuestro Señor Jesucristo, a ti y al Espíritu Santo. Te amamos y te agradecemos por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Muchas gracias. Gracias nuevamente pues por escucharme. Hasta la próxima. Dios les bendiga.